El salmo más largo que encontramos en la Biblia, el Salmo 119, en su mucho contenido que tiene, hay algo que rescato en sus primeros versículos. Salmo 119, del 1 en adelante, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La ley de Dios, hermanos, está puesta. Está puesta para que el hombre siga sus caminos y sea un hombre de bien, sea un hombre exitoso, sea un hombre de paz, sea un hombre lleno de sabiduría, sea un hombre que realmente se deleite delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa hoy día? El hombre ha dejado de lado la palabra de Dios, ha dejado los estatutos de Dios para seguir sus propios caminos. Y como dice el proverbio allá en Proverbios capítulo 14, versículo 12, caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es un fin de muerte. Y todos sabemos las consecuencias de no estar en paz con Dios, de no seguir sus caminos, de no seguir sus mandamientos. En otras palabras, no seguir su autoridad. Hay un dicho que dice que las leyes están para romperse. Y eso es exactamente lo que le gusta al hombre. Ir en contra de los mandamientos que hay en la sociedad. Y si no siguen los mandamientos de Dios, entonces tampoco van a seguir los mandamientos que están establecidos. Porque todo lo que Dios establece es para seguir, es un orden, es una prioridad. Pero esto, hermanos, no comienza con nosotros. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículos 3 y 4. Dios, hermanos, atesoró al pueblo de Israel. Amó, quiso, lo cuidó. Y por 400 años este pueblo estuvo cautivo en Egipto. De ahí, hermanos, que no debemos de asombrarnos cuando oramos a Dios y nuestras contentaciones no son al tiempo que nosotros queremos. Y pasan, hermanos, días, meses, semanas, años, y no recibimos la contestación de Dios. Tengamos de ejemplo al pueblo de Israel en Egipto. Por 400 años clamaron, hasta que Dios dijo: es tiempo. Y como Dios sabía cómo iba a ser este pueblo, allá en el capítulo 19, versículos 3 y 4. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob:
y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un mandamiento, hermanos. Un mandamiento a un pueblo que Dios ayudó. Desde el comienzo, Dios le da las directrices de qué era lo que tenían que hacer. Y les dice que si guardares mis mandamientos, los estatutos de Dios. Y cuando vamos al contexto, hermanos, del Antiguo Testamento, vemos como este pueblo al que se le dio una directriz fue el pueblo más desobediente, porque quisieron asimilarse a los demás pueblos. Primero teniendo rey. Y teniendo rey, vino la desobediencia del primer rey. Y después, hermanos, podemos leer, hermanos, que este pueblo también se fue en pos de otros dioses. Se volvieron idólatras y respetaron la ley de Dios. Desobedecieron a la obediencia, a la autoridad máxima, que era Jehová. Y cuando vamos al contexto, entendemos qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Fueron cautivos por varios pueblos por ahí. Y su desenlace, hermanos, no fue el mejor. No fue el mejor. Por causa de la desobediencia a Dios. Y cuando en tiempos más cercanos, vemos allá, hermanos, como un hombre que no necesitaba morir por nosotros, que un hombre que estaba ya en su gloria, rodeado de luz, vio que el pueblo no podía sujetarse a la ley de Dios. Entonces vino a este mundo a cumplirla y a darnos un nuevo pacto en el cual hoy estamos nosotros gozando. Hermanos, todos estamos sujetos a diferentes autoridades y esas autoridades están para ser respetadas. Eso es lo que dice ya Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y como dije anteriormente, si las autoridades están, no es porque así el ser humano las ha querido, sino que están ahí establecidas para un orden social. Pero el orden espiritual nosotros lo tenemos acá. Nuestra máxima autoridad, que es Cristo. Y allá, hermanos, en Mateo capítulo 28, Jesús mismo hace una declaración que nosotros debemos de entender y poner mucho cuidado. En el capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es la máxima autoridad nuestra. Es la máxima autoridad, hermanos, allá en los cielos, como aquí en la tierra. Y nos ha dado sus estatutos, sus nuevos estatutos, para que nosotros caminemos por ellos, andemos por ellos. Y ya tenemos evidencia, hermanos, de qué es lo que puede acontecer si el hombre desobedece a la voluntad de Dios. En Hebreos
capítulo 1, la palabra también me habla de algo muy importante. Y nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos está hablando, hermanos, y eso es una gran mentira de lo que dice mucha gente. La gente dice, mira, es que Dios me habló. Es la gran mentira. Dios no va a llegar y te va a susurrar al oído y te va a decir, mira, hace esto o lo otro. Si la persona hoy quiere escuchar la voz de Dios, aquí está. Cuando usted abre la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, está escuchando su voz. Muchas gracias, hermano. Usted está escuchando la voz de Dios. Dios no te va a llegar al oído y decir, mira, haga esto, haga lo otro. Como mucha gente dice, es que el Señor hoy me habló. Todos los días, hermanos, que nosotros, porque es una responsabilidad nuestra, abrir la palabra de Dios, escudriñar este libro para ver qué mensaje positivo vamos a obtener de él. Y si nosotros, hermanos, no leemos las escrituras, estamos siendo desobedientes a Dios. Hermanos, es que el trajín diario. Hermanos, es que el tiempo pasa volando. Y muchos dicen, es que no tengo tiempo. Si no hay tiempo para la salud, entonces vamos a tener que buscar tiempo para la enfermedad. Y es ahí, hermanos, cuando nos va mal en esta vida. Cuando realmente estamos con la soga en el cuello, que es que comenzamos a acercarnos a Dios. Entonces ahí sí escuchamos esa voz. Dice la palabra de Dios que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Pero lo que me llama poderosamente la atención de esto es que el Señor no obliga a nadie. Nos ha dado el raciocinio, hermanos, para entender que solo hay un camino. Nos ha dado el entendimiento para aplicarlo y saber de que como máxima autoridad, entonces debemos de estar sujetos a él. Y como cristianos entendemos, hermanos, de que no hay otro lugar, no hay otra persona a la cual nosotros podamos recurrir para que nuestros problemas sean aliviados. Y es que, hermanos, cuando entendemos que el leer, cuando se adjunta o se acopla con la oración, dos armas tan importantes que nosotros tenemos, entonces esto nos ayuda para ser hombres y mujeres fuertes. Y esa fortaleza que adquirimos también nos va a llevar a ser hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queramos sujetarnos a Dios, entonces también nos vamos a sujetar a las demás leyes que hay terrenalmente hablando. Ojo, mucho ojo. Aquí viene la gran diferencia. Cuando esas leyes terrenales van en contra de los preceptos de Dios, entonces, hermanos, aunque están puestos acá, yo debo sujetarme más a la ley divina de Cristo. Cuando esas leyes van en contra de los preceptos que Dios ha establecido, entonces, hermanos, yo no me tengo que sujetar a ellas. Y en esta vida, en este mundo, hermanos, en todo lugar van a haber leyes. Y van a haber personas que tal vez por su ignorancia
Están haciendo cosas que no son debidas. Pero la ley terrenal se la permite. Pero cuando llegamos a Cristo, hay una autoridad máxima en la cual yo debo sujetarme y decir, no. Con eso yo no puedo ir. Porque mi cabeza es Cristo, porque yo soy parte de su cuerpo. Cristo, hermanos, es nuestra máxima autoridad y debemos respetar su ley. Quiero que vayamos un momentito, hermanos, allá a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, ¿y sus mandamientos qué? No son gravosos. No son gravosos para nada. Pero el problema radica que cuando yo quiero hacer mi propia voluntad y cuando yo quiero seguir mis propios mandamientos, entonces mis mandamientos van a ser un obstáculo o un impedimento para que yo siga los mandamientos de Dios. Porque entonces ahí está lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer y lo que Dios me manda hacer. Y esto, hermanos, no es nada nuevo. Les mencionaba el ejemplo del pueblo de Israel. Dios amó a su pueblo, claro que lo amó. Lo bendijo, claro que lo bendijo. Lo ayudó, lo amó, lo atesoró. Pero el pueblo, hermanos, nunca quiso obedecer a la palabra de Dios. Y los profetas llegaban y les hablaban. Y muchos de ellos se burlaban de los profetas. Es más, hasta creo que los llevaban a muerte. Porque era tanto el camino que ellos querían seguir, que eso los llevó a la destrucción. Debemos respetar su ley, dice la palabra. Significa que las órdenes de Dios no son una carga pesada, molesta o imposible de cumplir para aquellos que lo aman. Recordemos lo que Jesús allá en Juan habló. Si me amáis, ¿qué? Guardáis mis mandamientos. Y yo no puedo decir que amo a Dios, que amo al Señor y ando caminando como oveja descarriada, o más aún siguiendo mis mandamientos o siguiendo mi autoridad. Saben, hermanos, en casa yo puedo tener autoridad sobre mi familia. Porque Dios me ha puesto como cabeza de hogar, no como jefe, como cabeza de hogar, como un líder. Y yo tengo que velar tanto por mi esposa y por mi hijo y por cualquier persona que llegue a ser parte de mi familia. Pero tengo una autoridad por encima mío, que es la autoridad de Dios. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando yo era joven, yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. Nuestros padres nos mandaban a hacer algo y nosotros hacíamos otra cosa diferente. Y de repente decían, ahí viene mami, ahí viene papi. Y nosotros salíamos corriendo. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que nos iba a esperar. Y eso era temor, ¿saben? Y entonces corríamos y hacíamos el que ¡pum! Porque sabíamos quién era nuestra autoridad. Y sabíamos que si no hacíamos las cosas, ¿cuál iba a ser el resultado final? Nuestros jóvenes, nuestros hijos. Hermanos, nunca dejemos que nuestros hijos se conviertan en la cabeza nuestra. Nunca dejemos, hermanos, que nuestros hijos irrespeten el hogar. Nunca dejemos, hermanos, que ellos quieran hacer en nuestra casa lo que les dé la gana. Y de eso hoy, hermanos, está llena la sociedad. Por eso la sociedad hoy está corrupta. Porque no hay mano dura sobre los jóvenes. Los jóvenes hacen y deshacen. Al colegio, hermanos, yo
recibo un producto. Soy un complemento de la educación que ellos vienen o se supone que tienen que recibir del hogar. Acá venimos también, hermanos, a educarnos, pero es nuestra responsabilidad también de estudiar la palabra, de analizar la palabra, de aplicar la palabra. Y si así lo hiciésemos, hermanos, entonces nuestra sociedad sería totalmente diferente. La palabra nos llama a nosotros, cristianos, santos, bendecidos, hijos de Dios. Pero también, hermanos, nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Y todo, hermanos, porque debemos de sujetarnos a la autoridad de Cristo. Cuando la obediencia a Dios nace del amor genuino hacia Él, cumplir sus mandamientos se convierte en un deleite y no en una imposición forzada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos ido a un restaurante y hemos degustado el platillo más sabroso que hay ahí? Quizá tal vez, hermanos, es demasiado caro, pero es tan delicioso que no importa el precio que usted pague, mientras nos sepa bien, usted va a pagar lo que sea. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, eso cae como un deleite a nuestro paladar. Y saben, Dios se alegra de eso. Dios se complace con eso. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús fue bautizado allá en el río Jordán? ¿Qué fue lo que descendió de él? ¿El Espíritu en forma de qué? En forma de paloma. No una paloma, en forma de paloma. Y la voz de Dios dice, este es mi hijo, ¿en quién qué? Tengo complacencia. Hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se complace con nosotros, con su pueblo. Cuando nosotros andamos en desorden, desobediencia, Dios se entristece. Dios no se agrada de eso. ¿Cuánto amó Dios al pueblo de Israel, hermanos? Pero entre más Dios amaba a este pueblo, más desobediente era este pueblo. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Dios ama su iglesia. Su hijo murió por ella. Y ese es un recordatorio, hermanos, que está latente, está ahí todos los días de nuestra vida. Por eso lo recordamos cada primer día de la semana. Por eso venimos, hermanos, para seguir adelante cuando caemos, cuando flaqueamos, cuando andamos no tan bien. Si no se respeta la voz de Dios, hay consecuencias. Dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El mundo. El mundo es, hermanos, un lugar que tal vez usted lo puede ver bien, otros lo ven deliciosamente bien. Pero en el mundo, hermanos, es donde nosotros vamos a tener que poner en práctica lo que aprendemos acá. No solamente acá en la iglesia, sino allá afuera. Es allá donde nosotros nos vamos a graduar, donde se nos van a dar esos diplomas espirituales. Si obedecemos la voz de Dios. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando nuestros hijos son desobedientes a nosotros? Cuando usted los manda a hacer algo y ellos hacen todo lo contrario o no lo hacen.
Es ahí, hermanos, donde nosotros quizá nos va a explotar la cabeza de la cólera, de la ira. Y quizá, hermanos, a veces agarramos una faja y le damos ahí por donde hay carne. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros, hermanos, andamos en desobediencia? Espiritualmente quizá también. A veces el Señor nos da ahí por donde hay carne. Para que entendamos que hay que respetar su ley. Porque Él es nuestra máxima autoridad. La obediencia, hermanos, y con esto vamos concluyendo. La obediencia conlleva a ser prudentes y a poner al Señor delante de cualquier cosa. No lo contrario. Muchas veces, hermanos, las cosas de este mundo, las cosas que me gustan a mí, están por encima de la voluntad de Dios, por encima del mandamiento de Dios. Y siempre digo, hermanos, que tengamos mucho cuidado. No por poner al Señor en el último lugar en nuestra vida, con solamente el segundo lugar. Quiere decir que algo está mal. Porque el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida es el primer lugar. Ante todo. Ante todo. Y ese lugar es un lugar, hermanos, que es un lugar especial y debe ser especial para Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él a nosotros también nos tiene en un lugar muy especial. Envió a su Hijo, hermanos, para morir por nosotros. No escatimó Él en venir, lo hizo con gusto. Para que nosotros hoy, hermanos, estemos acá y gocemos de sus bendiciones, porque son muchas. Muchas las bendiciones que el Señor nos ha dado. No terminamos de contar las bendiciones, hermanos, que recibimos todos los días de parte de Dios. Recíprocamente, entonces, hermanos, vamos a devolverle, dándole a Él el lugar que se merece en nuestro lugar. Desde el momento en que amanecemos, hermanos, démosle la honra y la gloria. Démosle las gracias. Cuando llegamos a nuestro hogar después de un arduo trabajo, un arduo día de trabajo, después de lo que me pasó, del bueno o malo, démosle gracias a Dios porque Él es el que nos mantuvo en pie. Ahora estaba recogiendo al hermano Serrano y casi lo saco del carro porque me dice, en vez de decir, ¿cómo está, hermano? Tanto tiempo que no lo veo, me sale con la noticia que mataron a otra persona. Entonces, hermanos, sabiendo cómo está la sociedad hoy, cuidémonos. Cuidémonos. Y el mejor cuidado que usted y yo podemos tener es cuando nos acercamos a Dios. El Salmo 119 es un salmo larguísimo, hermanos, pero quiero quedarme con ese pasaje, ese versículo, el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre, hermanos. Que nos ayude siempre a atesorar esta ley acá y sobre todo acá. Que nos guarde siempre y que nos ayude, ¿verdad? A no solamente ser oidores, sino también hacedores de su ley. Sí.